Porque vamos a repasar ahora la actualidad que comienza por la visita a España del presidente de Comunión y Liberación esta semana con motivo de la presentación de la primera biografía de su fundador Luigi Giussani en proceso de beatificación. Esta obra llega a España de la mano de Ediciones Encuentro y con el título Luigi Giussani, su vida. La biografía, que ha vendido más de 50.000 ejemplares en Italia, es obra del periodista italiano Alberto Saborana, quien recoge también la relación de Giussani con nuestro país. El actual presidente de este movimiento repasa la figura de Giussani para nosotros. Bueno, don Giussani era una persona muy especial, ¿no? Porque vivía todo con una intensidad, incluso en los momentos finales de su vida, que ya la enfermedad hacía huella en él, y había momentos en los que el dolor que padecía le impedía, ¿no?, vivir como podemos estar conversando entre nosotros. Por tanto, no era fácil poder establecer un diálogo con él suficientemente tranquilo. Cuando tenía momentos tranquilos, no quería cargarle con preocupaciones que le hicieran todo un poco más pesado, ¿no? Por eso ha sido un año muy intenso, porque veías vivir una situación dramática como la enfermedad y al mismo tiempo como la luminosidad de una mirada, de una posición humana ante la vida, es difícil describirlo, sinceramente. Te quedas sin palabras ante un modo de afrontar la vida con esta pasión que hasta el último instante hemos visto. Pero un europeo de nuestros días puede verdaderamente creer en Jesucristo. Don Giussani ha intentado en todos modos responder a esta pregunta, ¿no? Porque muchos de los chicos que encontraba y de los que ha encontrado después durante muchos años tenían esta pregunta. Éramos todos europeos, ¿no? Es decir, que teníamos una sensibilidad particular, un uso de la razón adulta que no queríamos perder, una percepción de la libertad que no queríamos sacrificar, que no queríamos domesticar, ¿no? Queríamos ser nosotros mismos, ¿no? Y por tanto, la cuestión era cómo poder comunicar a estas personas que el cristianismo no solo no hacía disminuir la razón, sino que la exaltaba, que no solo no mortificaba la libertad, sino que la llevaba a plenitud, ¿no? Que no solo no cancelaba el afecto, sino que lo hacía más vibrante, que hacía que todo fuera, usando la palabra del Evangelio, 100 veces mejor, 100 veces más intenso todo. ¿Y a quién no le puede interesar un cristianismo que introduce en la vida una intensidad en todo lo que uno sucede? Sin misericordia no hay posibilidad de un camino, porque todos tenemos límites, todos tenemos errores, todos cometemos faltas. Sin esta misericordia, sin que haya una mirada que nos abrace constantemente, que nos despierte, que tenga piedad de nosotros, no hay posibilidad de camino. Al final uno tira la toalla porque no es capaz. Que nosotros podamos redescubrir en este año a lo que el Papa nos está introduciendo, que cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el desastre que vivimos, cualquiera que sea el error que hayamos cometido, cualquiera que sea el pecado que nos pesa, que siempre podamos tener acceso a la misericordia y al abrazo de Cristo. ¿Quién no lo desea? Para nosotros la evangelización es encontrar las personas en la situación en que se encuentran y a través de afrontar las cosas que viven, los problemas que tienen, las preguntas que les agobian, pues le comunicamos qué experiencias nosotros hacemos de la vida, o de las preguntas, o de las dificultades que tenemos. Porque la primera cosa que nosotros queremos es que aquello que hemos encontrado lo podamos nosotros probar en la vida, o sea, verificar si responde a las exigencias que nosotros tenemos, porque solo así podemos comunicar una experiencia. También yo he pasado por esto, también yo he tenido problemas con mi trabajo, yo también tengo dificultades con mi mujer, ¿no? Yo lo vivo así, te lo ofrezco como una contribución para que tú puedas ver si esto te ayuda,
¿qué podemos hacer los que somos tan limitados que ofrecer aquello que hemos verificado en la vida que nos ha servido para vivir mejor todas estas dificultades? Es así como la gente puede ver qué relación tiene la fe con la vida, que no es una cosa aparte, que tengo mis problemas, tengo mis agobios, tengo mis límites, tengo mi falta de trabajo y después de otra parte va la misa del domingo, sino que aquello por lo que yo voy a misa el domingo tiene que ver con la vida real, con la evangelización. Escuchábamos a Julián Carrón, presidente de Comunión y Liberación, hablando de ese libro, la biografía de Luigi Giussani. Precisamente el autor del libro, Alberto Saborana, nos explica así lo que más le ha fascinado del fundador de Comunión y Liberación. Tengo el recuerdo de una persona profondamente interesada en su propia vida y por tanto una persona que ha vivido intensamente su vida, sus propias preguntas, sus propios deseos, los desafíos que de vez en cuando cada día tenía que afrontar y que llegado en un punto de su existencia, todavía era muy joven, tenía 15 años, encontró la experiencia cristiana, Cristo como la respuesta adecuada a sus preguntas, y por eso ha decidido emplear toda su vida para que Cristo fuera conocido, para poder comunicar a las personas lo que a él le había cambiado su propia vida. Como él decía, que cada instante de su vida, desde aquel momento del encuentro, nada era banal, todo se convirtió en algo interesante, digno de ser vivido, empezando por los encuentros con las personas. Cualquier persona que encontrara era un misterio único al que quería comunicar lo que él había encontrado. Muchas ganas de leer ese libro de Luigi Giussani, un evangelizador del hombre y la mujer modernos, o sea, nos habla directamente a nosotros también. Sí, hay una concepción además que tenía Giussani y que yo creo que ya se ha extendido, pero en el momento en el que él la formula, o no exactamente él solamente la formula, porque por aquel entonces estaba de arzobispo en Milán nada menos que Montini, que también tiene pues este mismo planteamiento, ¿no?, del cristianismo, no como algo simplemente heredado y que por costumbre pues vamos a misa y cumplimos una serie de preceptos y nada más, sino como algo mucho más vivo. Y es esa frase que tiene Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, y que después Francisco vuelve a recoger, ¿no?, de que el cristianismo no es seguir una ideología, ni unos preceptos, ni una moral, no, es un encuentro que te cambia la vida, ¿no? Y eso es un poco lo que quizá más podría sintetizar la figura de Luigi Giussani. Sí, yo me quedo precisamente con esa idea, ¿no? Como desde ahí él fomenta el diálogo entre la razón y la fe, entre la cultura y la piedad, y de alguna manera cómo eso intenta hacérselo ver a los laicos, ¿no? Y cómo hay una confianza plena en los laicos en cómo ellos tienen que ser y nosotros tenemos que ser fermento, ¿no? Y cómo se encarna ahí el mensaje del Evangelio y toca estar presentes en todos los ámbitos de la sociedad y hacer ahí presente el Evangelio, ¿no? Yo creo que la gente que yo conozco, que además está más ligada al movimiento, a Comunión y Liberación, creo que son personas que entran desde ahí, ¿no? Y que buscan el argumentar, el que todo hecho de fe, evidentemente la fe o se tiene o no se tiene, ¿no? Pero el intentar explicar al otro y hacerle ver que forma parte fundamental de nuestra vida, ¿no? Y que no es una rémora el ser creyente, sino que es un plus, ¿no? Efectivamente, como él decía, ¿no? Como hemos escuchado a Julián Carrón, que hablaba de que llevaba todo a una máxima plenitud, es decir, no solamente es un lastre, sino que es algo que nos hace vivir todo lo del mundo con una plenitud que no encontramos en el mundo. Exactamente. Sí, yo creo que eso, y además en este día nos encaja muy bien, es decir, en este tiempo tenemos que vivir nuestra fe con mucha más viveza, con mucha más, una personalización de la fe muchísimo mayor. Es verdad que heredamos la fe, que nos la transmiten, pero es verdad que la tenemos que hacer nuestra y vivirla como un encuentro personal que entusiasma, como un enamoramiento, ¿no? Que además toda la revelación bíblica es que va apuntando hacia ahí, y por eso ahí me encanta poner en primer plano el final del libro del Apocalipsis, que es la esposa dice ven, es decir, es un encuentro personal que entusiasma y que transforma la vida. Hablamos antes del lema del Día de la Iglesia Diocesana. Eso es. Lo de miles de historias, ahí tenemos una. Eso, ¿no? Es, justo. Esa es una historia transformada por el Evangelio. Esa es una historia transformada por el Evangelio.
Y eso sigue pasando hoy. Eso sigue pasando hoy. Si nos dejamos. Si nos dejamos, eso es. No, pero al final es como cuando un hombre se enamora de una mujer y una mujer se enamora de un hombre. Que uno se interesa por la otra persona, quiere conocerla más, quiere convivir con esa persona, compartir más cosas. Cuando la fe y el conocimiento de Jesucristo y la Iglesia se insertan en esa clave, uno vive la fe y su vida de una manera distinta y además con alegría. Y transforma la vida de los que toca. Yo de verdad vuelvo a recomendar que sigan ustedes en Twitter el perfil de Por Tantos. Eso es. Xtantos. @Xtantos. @Xtantos, porque vamos a encontrar muchas historias de estas transformadas por el Evangelio. Pues